Dice la Escritura de la siguiente manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y la respuesta él mismo la da. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de ser? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hoy voy a comenzar una nueva etapa de esta enseñanza, y son los dones ministeriales. Para ello tenemos que decir entonces, no olvide, y en algunos casos lo he estado diciendo para que vayamos entendiendo un poquito lo que es nuestro idioma español con respecto al idioma griego, con respecto a los idiomas antiguos. Porque no olvidemos que la Biblia fue escrita en idiomas antiguos. Como fue parte, algo fue del arameo, otra parte en hebreo y la otra parte en griego. Entonces, en la transliteración, o más bien en la traducción de la palabra del Señor al español, y con el paso de los años, algunas palabras han cambiado de significado. Es decir, llevan una línea de significado, pero en algunos casos las palabras tienen una connotación, puede ser sinónima, pero que nos dan una relación más amplia con respecto a lo que nosotros queremos entender. De ahí entonces que para poder hablar de la palabra o dones ministeriales, yo estaba diciendo hace algunos domingos que la palabra don hace referencia a un regalo. Don es un regalo, algo que da el Señor a su iglesia. Pero dice dones, está hablando de varios dones ministeriales, y la palabra ministerio viene de una palabra hebrea que es mesaret, así se dice, que significa servicio. Pero ese término era dado a aquellos hombres que eran designados como sacerdotes o servidores de Dios. Es decir, que en el Antiguo Testamento a los sacerdotes o a los servidores de Dios, o a los que mediaban entre él y el pueblo, le decían mesaret. Traducido esa palabra al idioma griego, se cambió por diaconía, pero también tiene un significado casi que, relacionado. Diaconía, y diaconía significa servidor o servicio. Aquí ya tenemos una definición de servicio en cualquier parte, mientras que mesaret hacía referencia a quienes, aquellos sacerdotes, se les llamaba a los sacerdotes, a los servidores de Dios y a los que mediaban entre Dios y el pueblo, mesaret. Ahora, al latín, esa palabra ya se tradujo al latín, y en el latín significa minister, que ya vamos tomando referencia en el español ministerio, ¿correcto? En el Nuevo Testamento, cuando hablamos del Nuevo Testamento, es casi desde el tiempo de Jesús para acá en nuestros días. Esa palabra minister o ministerio en el español tuvo una connotación, tuvo un significado particular
Es decir, se le dio una preeminencia a esa palabra. Y por eso entonces significa ministro, ministerio, significa servir la palabra. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Ahora, los dones ministeriales, voy a leerlos aquí. No vamos a hablar de ellos, solamente estoy en la parte introductoria de los dones ministeriales, pero los voy a leer para que usted se vaya dando a la idea de cuáles son los dones ministeriales. Por eso leí el verso 11 del capítulo 4 de los Efesios, donde dice: y él mismo, es decir, el Señor Jesús, no fue un agente externo que le dio, por decir así, el arrebato de llamar a fulano. A usted lo llamo para que haga esto, a usted lo llamo para que haga lo otro, a usted venga y haga esto. No, Señor. El apóstol Pablo, quien escribe esa carta a la iglesia de Éfeso, es enfático al decir lo siguiente, cuando dice y él. O sea, esa palabra él hace referencia al Señor Jesús. Y él mismo constituyó, antes del Señor Jesús partir al reino de los cielos, después de su resurrección, lo llamó. Y es lo que el apóstol Pablo certifica diciendo: constituyó a unos. Entonces, ¿cuáles son los dones ministeriales? Primero, apóstoles. Segundo, profetas. Tercero, evangelistas. Cuarto, pastores. Y quinto, maestros. ¿Por qué el Señor instituyó los dones ministeriales? Porque eran la capacidad que el Señor le iba a dar a los hombres que Él había escogido, que Él había llamado. ¿Para qué? Para que ejercieran diferentes funciones dentro de la iglesia. Y no olviden que a la iglesia se le llama el cuerpo de Cristo. Cuando la Biblia habla del cuerpo de Cristo, está haciendo referencia a usted y a mí, a la iglesia, a los que estamos aquí en la iglesia del Señor. Porque Él es la cabeza. Y Él es el que dirige el cuerpo. Cuando el cuerpo se mueve involuntariamente por una enfermedad, por ejemplo el Parkinson, eso es un movimiento involuntario que tiene el cuerpo sin que el cerebro mande ese mensaje al cuerpo para que se mueva. ¿Sí me hago entender en esta mañana? Entonces, la cabeza de la iglesia es el Señor Jesús. Nosotros somos el cuerpo, de aquí para abajo. Y como Él es la cabeza, entonces aquellos hombres, y aún la Biblia habla de mujeres también, ¿sí?, que ejercieron ciertas funciones importantes dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Pero ¿cuál es la relación? O sea, ¿cuál es la razón por la cual el Señor dijo instituyó esto en la iglesia? En el verso 11 dice para la edificación. Verso 12, a fin de perfeccionar, póngale cuidado hermanos, que esto es bien importante, a los santos para la obra del ministerio. Entonces, estos dones ministeriales establecidos por Dios
La función, ¿cuál era? Preparar al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Para que pudiera tener entonces un desarrollo adecuado conforme a las Escrituras. Un desarrollo adecuado. Cuando nace un niño, ¿qué es lo que comienza a ver en esa criatura cuando la madre da a luz? Comienza con el cuidado, comienza con la alimentación, comienza con la formación. Cuando un amigo viene a la iglesia, el Señor lo toca a través de su palabra. Y él viene y se arrepiente y dice: yo quiero entregar mi vida a Cristo. Entonces hay alguien dentro de la iglesia que comienza esa formación, a ayudar a formar ese carácter de su vida cristiana. De su vida cristiana, ¿por qué lo digo? Porque será un potencial, un hombre o una mujer que a los días o a las semanas o de pronto algunos meses dirá: yo quiero hacerme bautizar para el perdón de mis pecados. Entonces, la mayor función de estos dones era lograr que los miembros de la iglesia tengan un conocimiento espiritual, un crecimiento espiritual mejor, que puedan crecer sanos y fuertes, un crecimiento espiritual, y también consolidar el carácter cristiano. Hermano mío, vea, si no tuviésemos los dones en la iglesia, la formación de la misma fuera un poco difícil, porque no tuviéramos nosotros como servidores del Señor esa idoneidad a través del Espíritu Santo para formar ese carácter y ese crecimiento espiritual en el creyente. Porque todo viene, lo que es espiritual, todo viene por el oído. Claro. Nosotros nos arrepentimos porque oímos la palabra de Dios. Amén. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. El evangelio no entró por los ojos, ni por las manos, ni por los pies. No, el evangelio entró por el oído. Ahora, el apóstol Pablo también allí en el capítulo 4 y el verso 7 dice algo muy interesante referente a esto. Efesios 4, 7. Pero a cada uno de nosotros, dice Pablo, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que estos dones, nosotros, es decir, estos dones no fueron dados a la iglesia, al cuerpo de Cristo, por tu capacidad, por tu intelecto, por tu conocimiento de las Escrituras. No, estos dones fueron dados por la voluntad de Dios, no por voluntad humana. Y voy a tratar de recalcar esto. ¿Cuál es el propósito de los dones ministeriales? El apóstol Pablo, desde el verso 12 hasta el verso 15, vamos a ver cuál es el propósito de los dones ministeriales. Mire, voy a hacer aquí un paréntesis para explicar esto. Alguien dirá: bueno, ¿a él quién le dijo que fuera pastor? ¿Usted no se gusta pensar esto? ¿No le gusta pensar? ¿A él quién lo puso de pastor? ¿A este quién le dijo que fuera misionero? ¿Quién le dijo? Mire, como es un paréntesis que voy a hacer para explicar esto. Tenemos en nuestro medio una gran cantidad de denominaciones, de religiones, de sectas. Hermanos, por donde usted salga, usted encuentra una religión aquí, otra por allá, una secta por allá,
que supuestamente algunos de pronto por desconocer dicen, pero es que cantamos los mismos coros, predican casi lo mismo, entonces es igual. Yo digo, no es igual. No es igual. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora, hermanos y amigos? ¿Qué está sucediendo ahora? Por ejemplo, alguien viene a la iglesia y de pronto tiene esa fluidez, tiene esa capacidad, tiene esa intelectualidad y comienza a leer las escrituras, la palabra del Señor. Por allí hay una denominación, una secta religiosa. Aquí está, hijo, aquí está. Le bendiga, hijo. Hay una denominación que dice que para poder comprender las escrituras hay que estudiarlas de una forma académica. Es decir, que tenemos que ir a una universidad y leer cientos de libros aparte de la Biblia para comprender las escrituras. ¿Cómo es académico? Que yo vaya a un seminario y que haya un docente, sin importar si ese docente es o no es creyente, porque los traductores bíblicos, hace muchos años tuvimos una reunión con los traductores bíblicos, con un colombiano, un argentino y uno de Centroamérica, y ellos no son creyentes. Ellos no son creyentes. No. ¿Usted sabía eso? Ellos no son creyentes. Y uno cree que fueron creyentes. No, ellos no son creyentes. Que les gustó estudiar ciencias religiosas, teología, y estudiar hebreo y griego, es como una carrera. ¿Sí? Entonces, cuando ellos enseñan en sus universidades, ¿qué es lo que les hace falta a ellos? Primero, no son creyentes, casi la mayoría no son creyentes, ¿no? Es una carrera que ellos quisieron estudiar, teología, entonces se metieron a aprender hebreo, a aprender griego, a aprender arameo y aprender latín para tratar de comprender las escrituras, pero de una forma ¿qué? Académica, ¿me hago entender? Y aunque algunos hemos dado unas pinceladas académicas, las hemos dado, sí, hemos hecho algunos estudios académicos, pero esa no es nuestro fundamento y nuestra base para enseñar y para que usted crea a la palabra. No, señor. Lo académico hay que hacerlo a un lado y dejar que el Espíritu Santo de Dios tome esa persona, tome ese vaso y predique la palabra, y los amigos que vienen a la iglesia sean convencidos, constreñidos sus corazones y tengan que venir al arrepentimiento. Académicamente no hay ninguna fórmula para que alguien se arrepienta. No. Eso es como usted hacer un sancocho y no echarle sal, condimento, los aliños. Así haya matado a la gallina, mejor dicho, de campo, la más grande y la más gorda y la más sustanciosa, le va a saber insípido ese sancocho. Entonces, esto no es académico. Esto viene de parte de Dios. Ahora, vuelvo acá a lo otro. ¿Qué ha sucedido? Hermanos, muchos, y me van a excusar, hermanos, que sea un poquito crudo, pero muchos han querido tergiversar, corromper y torcer el evangelio, torcer la palabra de Dios. Por eso usted encuentra que un salón por allí, que ríos de agua viva, que iglesia yo no sé qué, y que yo no sé dónde, que por aquí. Pero que de verdad, de espiritualidad, escúchame, no tiene nada. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Vuelvo a decir acá, alguien viene acá a la iglesia y tiene un conocimiento intelectual, que estudió hebreo, que estudió griego, que estudió arameo, y que, mejor yo, sabe mucho de Biblia por lo que el conocimiento que tiene. Y entonces él con su conocimiento intelectual va a decir, no, el que está predicando no sabe nada.
¿Y qué es lo que hace? Él va y se alquila un localcito por allí y pone Iglesia Fuente de Vida. Él. Y como tiene, como decimos en nuestro medio, tiene verbo. Y alguien dice, uy, ese señor o ese sabe mucho. Voy a ir a escucharlo. Y después consigue otro, y consigue otro, y consigue otro, y consigue otro. Y hace un grupo de 5, de 10, de 15, de 20, de 100, de 200, qué sé yo, los consigue. Pero pregunto, mire lo que dice la Escritura. ¿Quién lo nombró a él como pastor? Porque ya se llaman pastores, ahora se llaman apóstoles y profetas. Y si usted, hermano, va a venir cada domingo, yo le voy a explicar qué es el significado de cada uno de ellos. Profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Voy a explicar cada uno de esos puntos si Dios quiere. Y si usted se va a dar cuenta a ver hasta dónde. Pero algunos ahora que le dio por abrir un local por allí y colocarle un nombre allá. Y ahora sí, y comprarse un púlpito bien bonito y comprar flores y comprar de todo. Y ahora sí, vengan para acá que les voy a enseñar la palabra. Pero ¿quién lo mandó? Es que yo mismo me mandé, yo quise mismo montar mi chuzo. Eso no es así. ¿Qué es lo que dice Pablo? Y él mismo, Jesús, constituyó. No es de que yo me voy porque sí, de ninguna manera. Y algunos amigos, por querer oír la palabra del Señor, allá cantan bonito, yo voy, desconocen el fundamento de la palabra y se dejan engañar. Y ahora cualquiera, hermanos, muchos quieren tergiversar la palabra y cualquiera dice, no, pues yo voy a montar mi iglesia. Eso es tan bueno montar su iglesia. Yo voy y la monto. Y montan la iglesia. Nosotros tenemos una autoridad. Pero si alguien llega y monta su chuzo por ahí, llega y lo monta, a él quien lo dirige, a él quien lo manda. Él puede hacer lo que quiera. ¿Quién lo manda a él? Pero si algún compañero, Dios guarde mi vida, o este servidor, le embarra, bien embarrada, o medio embarrada, o un poquito embarrada, dicen, mi hijo, entréguenos la iglesia porque usted ya no es más pastor. ¿Qué hay que hacer? Aquí está mi licencia. Listo. Y si alguien está por ahí coleado, pues quién sabe ahí arriba. ¿Sí me hago entender? Ustedes saben lo que estoy diciendo yo. ¿Quién sabe? Si alguien siguió coladito, ¿quién sabe? Tanto el creyente como el predicador como el pastor. ¿Quién sabe? Y puede hablar muy bonito. Pero hay casos en los que Dios les corta prácticamente, mijo. ¿Por qué? Porque el que instituyó la iglesia, su cuerpo fue el Señor. Y el que dio los dones ministeriales es el Señor. No es que yo abro mi toldo por allí aparte y yo ya soy profeta. ¿Ya es profeta? No, amigo, eso no es así. Cierro paréntesis. A fin, verso 12 de Efesios capítulo 4. Es decir, el propósito, ¿no? Estaba en el propósito de los dones ministeriales. ¿Por qué el Señor lo estableció dentro de su cuerpo, dentro de la iglesia? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, que estos dones dados por Dios están llamados a preparar a los creyentes ¿para qué? Para una vida de amor, para una vida de fidelidad, para que de esa manera el ministerio y la vida cristiana sea fructífero
y sea bendecido por Dios. Por eso es que dice la Escritura, nosotros vamos en el camino de la ¿qué? De la perfección. No somos perfectos todavía. Mientras estemos en este velo de carne, no vamos a llegar a la perfección, no. Porque tenemos nuestras falencias, equivocaciones. Sí, claro que sí. Pero no pecados de muerte, eso sí se lo digo. Entonces, los dones ministeriales son dados a algunos hermanos en la iglesia. ¿Para qué? Para perfeccionar, para enseñarle al cuerpo de Cristo. También dice el apóstol, para edificar. ¿Qué tan importante, hermanos? ¿Qué tan importante es que a usted le guste la escuela dominical? Es muy importante. Yo no quiero demeritar el culto de la oración, no, es una bendición el culto de la oración. Culto de las damas es una bendición. Culto de los sábados es una bendición, de verdad es una bendición todos los cultos. Pero ¿cuál es la diferencia entre los cultos y la escuela dominical? Que en la escuela dominical es donde se enseña la doctrina, el fundamento de la palabra del Señor. Es cuando yo vengo a la escuela dominical, estoy siendo edificado. Crezco en mi vida cristiana. Crezco en el conocimiento de las Escrituras. Y en mi vida comienza a haber una madurez en mi vida cristiana. Soy maduro. ¿Por qué? Porque la escuela dominical es el lugar propicio. Por eso el nombre, escuela. Ese nombre escuela no se colocó porque sí, no. Porque es, cuando uno va a la escuela, ¿a qué va? Va a aprender. ¿Sí? Entonces, los sermones, usted ve que los temas son totalmente distintos que al culto de damas, que al culto de los jóvenes, que aún que al culto de oración. En la oración puede haber doctrina, claro que sí, pero más enfocado prácticamente a la oración, a la búsqueda. Entonces, ese conocimiento lo adquirimos nosotros. ¿Por qué? Por los dones ministeriales que hay dentro de la iglesia. Y la predicación de la palabra no se enseña académicamente, como algunos lo hacen académicamente, ni psicológicamente tampoco, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios. Los dones ministeriales son importantes porque también, dice Pablo, ayudan a la unidad de la fe. Es donde se enseña que a fomentar la unidad de la iglesia, respetándonos y amándonos los unos a los otros. Claro, que así como el Señor nos amó, también nosotros tenemos que amarnos por igual. Por eso Efesios, ahí otra vez en el capítulo 4 y el verso 16, mire lo que está diciendo: de quien todo el cuerpo, ¿cuál cuerpo? La iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué es lo que dice Pablo? De quien todo el cuerpo, y habla de la iglesia, bien concertado y unido entre sí, porque somos un cuerpo. Nosotros no estamos aislados. Cada uno de ustedes, de nosotros, cumplimos una función dentro del cuerpo de Cristo. Porque cada uno cumple una función dentro del cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice aquí cuando Pablo dice que bien concertado
y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Somos el cuerpo. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada creyente desde su nacimiento espiritual. Mire, aquí en la iglesia hay personas que comienzan a activar dentro del cuerpo de Cristo, aunque no están todavía injertados en el cuerpo de Cristo, comienzan a activar como que si fueran cristianos. Se arrepienten y ya al otro día dicen: pastor, ¿qué hay que hacer en la iglesia? Venga, yo voy y lo hago. ¿Cómo es? Yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Si de algo soy bueno, yo lo hago, yo colaboro, yo ayudo. Y no siendo creyentes. Y ayudan en la iglesia, en cualquier actividad. Entonces nosotros, como el cuerpo de Cristo, desde nuestro nacimiento espiritual, ¿cuándo nacimos espiritualmente? Bueno, hay algunas posturas. Uno puede, cuando nacemos de nuevo, es cuando vamos a las aguas bautismales, nacemos de nuevo. Y nuestro nombre a partir de allí es inscrito en el libro de la vida. Inscrito en el libro de la vida. ¿Sí? Entonces, comenzamos a ser piedras vivas. No olvide que Pedro, capítulo 2, dice: vosotros también, creo que es el verso 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos hicimos bautizar, hermanos, comenzamos a activar dentro de la iglesia, porque no somos piedras muertas, somos piedras vivas. Hacemos parte de un edificio o de una casa, para que ustedes me entiendan o hacerme entender, o más bien una casa. Somos un cuerpo funcional y el cuerpo no puede quedarse quieto de ninguna manera. Usted y yo hacemos parte del cuerpo de Cristo. Por eso no podemos quedarnos quietos. El que se queda quieto, out, ponchado, se muere. Por eso dice aquí la Escritura que somos piedras vivas, somos un edificio. El cuerpo de Cristo es una casa viva, es una casa, es un cuerpo que se mueve, es un cuerpo funcional, porque de la cabeza, que es Él, transmite al cuerpo las cosas que hay que hacer dentro de la iglesia. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Sí. Qué bueno. Gracias, hermanos, gracias de verdad. También, ¿para qué, hermanos? Sigue diciendo el apóstol allí: hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Los dones ministeriales sirven para promover la enseñanza de la palabra del Señor, el fundamento, y llevar a la iglesia ¿a qué? A un conocimiento pleno, al fundamento de la palabra del Señor. Llevar a la iglesia a su desarrollo espiritual. De ahí que por las predicaciones que dan los hermanos en la iglesia, que damos nosotros, usted comienza a escuchar y eso produce fe en su corazón. Y uno, ¿cómo recibe el Espíritu Santo? Porque oyó la palabra y se produjo fe en nosotros y recibimos el Espíritu Santo. El deseo del Señor es que usted, como cuerpo de la iglesia, no nos quedemos como niños y seamos movidos de un lado para otro sin discernir las Escrituras. Por eso es tan importante los dones ministeriales. ¿Por qué? Porque es ahí donde aprendemos la palabra del Señor. El fundamento lo aprendemos
si no hay fundamento, si no hay conocimiento de la palabra del Señor, viene alguien con una enseñanza distinta, con una enseñanza torcida, y nos vamos detrás de él, o la gente se va detrás de él. ¿Por qué? Porque no tuvo un buen fundamento en la iglesia. Es importante que en este mundo plagado de religiosidad por donde usted encuentra, podamos conocer la iglesia verdadera. Y solo lo conocemos a través del Espíritu Santo. Él es el que nos guía a toda verdad. Gloria al Señor Jesús. Entonces, no podemos quedarnos como niños. Usted y yo tenemos que crecer en el conocimiento de las Escrituras. Yo invito a que de verdad escudriñemos las Escrituras. Cuando la escudriñamos, venga quien venga. A veces a mí me tocan la puerta, no aquí, estaba en otras partes, se tocan la puerta y yo les digo, ¿qué quieren? Y de una vez, yo saco de una vez la Biblia. ¿Qué dice en tal parte? No, léame. No, ¿qué dice? No, léame. ¿Pero qué? No, léame, usted viene aquí. Entonces yo le pregunto, léame, ¿qué dice la Biblia aquí? No, entonces ya vengo, Señor, ya vengo, espéreme, ya vengo, y se van. No, hermanos. Tenemos que llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Preparar el pueblo para el servicio. La iglesia debe estar en movimiento. Las aguas estancadas, ¿qué le pasa a ellas? Comienzan a heder el agua estancada. Así usted se compre un botellón y lo ponga en una olla por ahí al aire libre y lo deje quieto, eso se pudre esa agua, se daña esa agua. Y Dios en su sabiduría al mar le echó sal y lo puso a que se moviera. ¿Usted se imagina el mar quieto y sin sal? Fuera una cloaca terrible, ¿sí o no? Pero es que la sabiduría de Dios, la sabiduría, le echó sal al mar, la suficiente, la necesaria para que no se corrompiera, y la puso a moverse. Listo. Y los ríos no se descomponen. ¿Por qué? Porque el agua corre. Una cosa es que se mueve, otra cosa es correr. Ella no es la misma, es nueva el agua y va corriendo. La iglesia del Señor, hermanos míos, los que tenemos el conocimiento de las Escrituras, tenemos que activarnos. Claro, el servicio al Señor es la mejor actividad del cuerpo de Cristo. Nosotros somos obreros, siervos y colaboradores del Señor. ¿Usted no cree que es un honor hacer parte de esa cuadrilla de hijos de Dios que pueden servirle al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra vida? El Señor es el perito, arquitecto y jefe, es la cabeza de esta iglesia, y servirle a Él es lo más grande que puede haber. Pero estamos estancados. Estamos quietos. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos su cuerpo, somos sus trabajadores. Sus trabajadores, sus servidores. Ese amén tiene mucho que decir, ¿sí sabía? Ese amén tiene que decir, si yo soy trabajador, estoy de acuerdo, yo también hago parte y trabajo. Entonces, esos dones llevan también a la plenitud de Cristo. A nosotros como servidores del Señor somos los llamados, y vuelvo, insisto, a llevar a la iglesia, al cuerpo de Cristo,
a su plenitud, al conocimiento de las Escrituras, al fundamento, a la vida cristiana, cómo se vive la vida cristiana. Entonces, si cumplimos esos propósitos en el ejercicio de nuestros ministerios, la iglesia crecerá saludablemente y va a crecer con fuerza. No va a ser una iglesia, un cuerpo estancado, un cuerpo enfermo. No puedo más, estoy cansado, de ninguna manera. Esos 5 ministerios o funciones, ¿qué es lo que no es los dones ministeriales? Primero que todo, los dones ministeriales no son títulos o cargos profesionales. Voy a explicar esto. Algunos creen que porque yo ya estudié teología, puedo ser pastor. De ninguna manera. No. Debe haber un llamamiento de parte de Dios. Así es. O porque yo tengo un título o un cargo profesional, que el Señor me dé un don ministerial. Porque Él, como no sabe, Él tampoco sabe, pero yo sí sé que Dios me dé a mí el don ministerial. No es. O sea que los dones ministeriales los da el Señor, y el Señor no lo da porque usted sepa mucho, porque tiene un título, porque es un ingeniero, porque es un doctor, porque es un abogado. No, Señor. Tampoco son títulos o cargos jerárquicos. Es decir, vea, hermanos, quiero decirles esto ya. Cuando uno comienza a activar en la iglesia, el Señor comienza a usarlo. Eso es lo más bonito, eso es lo más bonito. Comienza a usarlo. Y usted dice, Dios mío, ¿de dónde me salió esto? Y de pronto el hermano dice, el Señor te usó. Qué sermón tan bonito. Y dice, Dios mío, y yo me paré aquí sin saber nada, sin qué decir, pero el Señor me dio palabras. Los dones no son títulos o cargos jerárquicos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que si el Señor te puso a ti líder en la iglesia, en un comité, o vas a trabajar dentro de la iglesia en un comité, puede ser la junta local, puede ser evangelismo, puede ser las damas, escuela dominical, puede ser portería, ¿cuál más otro? Puede ser obra social, cualquier cargo en la iglesia. Entonces, ojo que yo ya soy el secretario, cuidado pues, hágame una filita, hágame en venia, uy, ahí viene el secretario, tesorero, presidente. Entonces, nos vamos creciendo. Ahora soy el de la junta, entonces, ojo que soy, ahí voy, yo soy el de la junta, mucho cuidado conmigo, yo, pilas. O yo soy el pastor, a mí nadie tiene que decirme nada. No, Señor, ¿quién dijo? No, Señor. Lo que Dios nos da a nosotros para servirle viene de parte de Dios y no es nuestro. Somos unos simples administradores nomás. Esto no es para crecerse de ninguna manera. Antes, con más veras, hay que servirle al Señor con humildad y con sencillez de corazón. Tampoco es para buscar fama. Los dones ministeriales no es para buscar fama. Uy, ese mucho predicador, hay que invitarlo. Entonces, a veces uno cree que, pues, como que es, la gente se sopla. No, es que él sí, es que él sí. No, Señor. Los dones ministeriales no son para buscar ni fama, ni dinero, ni honra. Porque la honra solo la tiene el Señor Jesucristo.
no es para buscar fama las cosas de Dios, de ninguna manera. Los dones no los da el pastor a otra persona, no, ni una organización, ni un seminario. Como terminó el seminario, ya eres apóstol. ¿Quién dijo eso? Como ya terminó el instituto, ya eres pastor, ya eres evangelista, ya eres maestro. ¿Quién dijo eso? No, Señor, de ninguna manera. Porque uno tiene que dejarse guiar por el Señor en los nombramientos. Aquí en la iglesia no se nombran porque como es el que más tiene, como él es el que más sabe. No, aquí se conoce todo es por su espiritualidad, por su consagración, por su devoción al Señor. Aquí no es por palancas, aquí no es por cuña que le hagan, que fulano de tal. No, Señor. No, Señor. Alguien preguntará, y pastor, ¿y de pronto uno puede equivocarse? Sí, de verdad, sí. Ay, él no era ahí. Él no era. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero lo que más uno quiere como servidor de Dios, y desde ya uno comienza, Señor, porque es que, ¿sabe cuál es el problema de ahora? Y lo voy a decir con mucho cariño. Tenemos una iglesia preciosa. Y alguien diría, no, pues sacar una directiva de aquí de la iglesia o las directivas es fácil, porque hay muchos. Y yo he hablado con pastores donde hay 500, 800 hermanos en la iglesia, hasta 1000 hermanos en una iglesia, y me dicen, a mí me toca lo mismo. Porque ahora muy pocos hermanos quieren servir al Señor. Muy pocos quieren servir al Señor. Y los que quieren no han recibido el Espíritu Santo. Entonces queda uno así, vea. Señor, por eso es importante que los que somos y hacemos parte del cuerpo de Cristo podamos decir, Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí están mis fuerzas. Aunque no son mías, son tuyas, pero yo quiero ofrecer mis fuerzas para ti, mi vida para ti, mi juventud para ti. Yo quiero. La iglesia del Señor tiene que moverse. No puede quedarse estática. Y si hay algo, y le digo a los hermanos bautizados y a los que anhelan servirle al Señor y a los que no, decirles que si hay algo precioso es servirle al más grande. Al más grande. Servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lo mejor que nosotros podemos hacer aquí en la tierra. Es lo mejor que cualquier otra cosa. Señor, aquí está mi vida. Y yo le invito, y yo puedo decir en esta mañana que aquí pueden haber esposas de pastores. Sí. Esposas de misioneros. Pueden haber pastores aquí. Sí, porque parece que el Señor nos saca del mundo del pecado y nos trae acá y nos da de su ministerio y nos da de sus dones. Solo falta que haya una disposición para servirle al Señor. ¿Usted se imagina si todos trabajásemos unidos, como dice Pablo, bien concertados, que las coyunturas, uniéndose? ¿Usted se imagina si todos trabajásemos unidos? Hermanos, qué bueno tener de parte de Dios sus dones. Sus dones. Y que usted se deje usar por Dios. Y que le diga, Señor, yo quiero ser un instrumento para ti. Quiero servirte, quiero invertir. Usted no va a gastar, quiero invertir mis fuerzas, acabarlas en ti. A veces uno habla con el padre y le dice, no, el padre dice, estoy invirtiendo mucha plata en mi hijo.
estoy gastando mucha plata en mi hijo. No, estás invirtiendo en su hijo. Entonces, hermanos, el Señor quiere darnos de sus dones en la iglesia. Necesita corazones dispuestos, vidas dispuestas para activar y para movernos y para ejecutar el trabajo que el Señor nos ha mandado a hacer. ¿Por qué no están en pie? Tengan la bondad. Yo sí le pido, hermanos queridos, no se estanquen, no estanquen su vida cristiana. Póngala a disposición del Señor y verá lo que Dios va a hacer con usted. Póngala y verá lo que Dios va a hacer con usted. No sé qué querrá decirle usted al Señor, pero el Señor sabe que yo a Él le he dicho desde muy muchacho, le he dicho: Señor, mi vida es tuya y mi vida te pertenece. Ya usted verá si dice: mi vida es mía y yo soy yo. Y no, digámosle: Señor, quiero hacer parte de ese cuerpo que se mueva, que esté activo en tu cuerpo, que es tu iglesia. Señor Jesucristo de Nazaret.